Buenas noches, bienvenidos a la sesión correspondiente al mes de mayo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Para mí es un gusto enorme poder presentarles al coordinador de esta sesión y agradecer, por supuesto, a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, quienes aceptaron amablemente la invitación a participar en esta sesión. Les presento al doctor Nicolás Fernández. Él es gastroenterólogo, hepatólogo y es el vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato y además se encuentra laborando en el Hospital Ángeles de León. Adelante, doctor Nicolás, bienvenido. Y por favor, ¿de qué se va a tratar hoy la sesión? Hola, muchas gracias. Muy buenas noches a toda la gente que está conectada. Muchas gracias a la doctora Marlene Ruiz por invitarnos a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato a participar en esta sesión ordinaria. Estoy muy contento de contar con dos grandes ponentes nacionales, líderes en la hepatología en nuestro país, que es la doctora Graciela Castro Narro y la doctora Juanita Pérez. Y el tema en general de nuestra sesión es rumbo a la microeliminación o rumbo a la eliminación básicamente del virus de la hepatitis C, que es un tema que nosotros consideramos de mucha importancia y que creemos que las estrategias actuales de microeliminación deben aplicarse de la manera más pronta posible para poder lograr los objetivos de la OMS. De hecho, ese es el objetivo, difundir estas estrategias para poder lograr lo más pronto posible estos objetivos, de tal manera que ese es nuestro tema de hoy. Pues excelente, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta sesión. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos a todos ustedes. Y vamos a iniciar nuestra sesión ordinaria mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología con el tema general rumbo a la eliminación del virus de la hepatitis C. Yo les voy a hablar en este momento de una pequeña introducción y el impacto socioeconómico de la hepatitis C en este rubro. Estos son mis conflictos de interés. Y vale mucho la pena mencionar que la hepatitis C, definitivamente, como muchos o todos sabemos, es una de las principales causas de cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular y principalmente una de las indicaciones más importantes de trasplante hepático en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Representa tasas altas de morbilidad y de mortalidad, y esto conlleva un deterioro de la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, a una importante carga económica para el sistema sanitario, de tal manera que por esa razón es importante trabajar en la eliminación de este problema. Y como también todos sabemos, con el advenimiento de los antivirales de acción directa que tienen una respuesta viral sostenida mayor al 95% y que ahora son pangenotípicos y panfibróticos con muy poquitos efectos secundarios y realmente son muy poco significativos clínicamente, esto hace que la eliminación de la hepatitis C definitivamente sea posible. Y también sabemos que la hepatitis C y la hepatitis B han disminuido definitivamente pues, su diseminación por el uso de sangre segura y las recomendaciones de la medicina transfusional. Esto ha sido clave definitivamente para la reducción de la esparción, digamos, o de la dispersión de estas enfermedades o estas infecciones. Sin embargo, aún cuando hacemos todo esto, vean ustedes que existe un gran número de sujetos, alrededor de 325 millones calculados en el 2015, por supuesto ahora podrá ser más, que es portador de la enfermedad, ya sea tanto de hepatitis B o hepatitis C, pero pueden ser asintomáticos por décadas, y estos justos son los pacientes que van a desarrollar posteriormente una enfermedad hepática crónica como la cirrosis y sus complicaciones hasta llegar al hepatocarcinoma. La prevalencia global, como ven ustedes, del virus de la hepatitis C definitivamente conlleva a básicamente 71 millones de personas que viven con el virus de la hepatitis C, y la prevalencia global es alrededor del 1%. Y cada año 1.75 millones de personas adquieren una nueva infección por el virus de la hepatitis C. Y por supuesto, como decíamos, estas personas pues están en riesgo de progresión a enfermedad hepática grave y muerte. Por tal razón, pues deberán recibir un tratamiento oportuno. Y sabemos claramente que ahora los factores que con más frecuencia causan nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C,
pues son los procedimientos de salud poco seguros y el uso de drogas endovenosas. Existe un plan de eliminación del virus de la hepatitis C propuesto por la OMS para el 2030, cuyo objetivo precisamente es erradicar la hepatitis C para esa fecha, establecido en el 2016, vean ustedes, y esto es una estrategia global para el sector sanitario de la que por supuesto México no está exento. Y si hablamos de este plan de eliminación, pues los objetivos son diagnosticar el 90% de las infecciones, dar el tratamiento al 80% de los pacientes elegibles y reducir la mortalidad, las tasas de mortalidad del 65% o más. Y vean ustedes cómo estos objetivos ya empiezan a cumplirse en países que tienen ingresos económicos altos, como pueden ver ustedes aquí, Islandia, España, Francia, por ejemplo, Suiza, y de ahí en adelante seguirían todos los países que tienen menos ingresos económicos y menos posibilidades o menos organización sanitaria, digámoslo de alguna manera. Y de esta forma se ha proyectado que estos países que vemos en barras rosas y rojas podrán más o menos lograr este objetivo, pero hasta el 2050, situación que, bueno, no es muy alentadora en ese sentido. ¿Y qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos una prevalencia en general reportada por la Organización Mundial de la Salud de 0.4%, que son pacientes que son virémicos y que representan alrededor de 600,000 personas que están infectadas por este virus, de tal manera que nosotros tenemos una situación bastante importante que atender. Y como ven ustedes, los estados fronterizos del norte del país y de la región centro fueron los de más alta prevalencia de acuerdo a los resultados de este estudio del 2017, de tal manera que en estas áreas de nuestro país es donde nos tenemos que enfocar. Y vean ustedes cómo la proyección de acuerdo a Polaris de que nosotros podamos lograr ese objetivo de la OMS está muy distante de lo que nosotros quisiéramos. Se propone por la OMS que para el 2030 deberíamos lograrlo y nosotros como país estamos proyectados de acuerdo a los datos anteriores que les acabo de mencionar, dentro de los países que lo lograrán hasta probablemente el 2051, cuestión que nos hace pensar que tenemos que trabajar más arduamente. Pero ¿cómo podemos lograr esos objetivos? Pues haciendo el tamizaje de la hepatitis C, que definitivamente es muy fácil de hacer, que consiste en la detección de los anticuerpos del virus de la hepatitis C a través de pruebas rápidas, incluso que solamente requieren sangre capilar, y aquellos pacientes que fueran positivos, pues debemos complementarlos con la detección de la PCR o carga viral del virus. ¿Y a quiénes debemos tamizar? Pues a todos los pacientes que nosotros sabemos que tienen factores de riesgo para adquirir el virus de la hepatitis C, como son los que mencionamos aquí, que claramente todos sabemos: receptores de transfusiones, hemoderivados, hemodiálisis, uso de drogas, niños nacidos de madres infectadas por este virus, actividad sexual de riesgo, sea homosexual o no, y personas con exposición parenteral o percutánea en sitios no regulados. Ahora la regulación de los estudios de tatuaje y perforaciones ha disminuido considerablemente la esparción de este virus. Sin embargo, todavía tenemos pacientes, por ejemplo, receptores de trasplantes de órganos, personas que viven con VIH, inmigrantes, por ejemplo, procedentes de países de alta prevalencia, personas privadas de su libertad que pueden tener una incidencia mayor, y también nosotros, personal de salud y trabajadores de seguridad pública, después de exposición de mucosas a objetos punzocortantes, son poblaciones de riesgo, poblaciones vulnerables en las que definitivamente habrá que poner nuestra atención. ¿Y cuál sería la estrategia para lograr estos objetivos? Pues a través de la macroeliminación, que implica el tamizaje a la población en general, y la microeliminación, que implica perseguir objetivos de eliminación en poblaciones muy específicas, como lo mencionamos hace un momento. De tal manera que, ¿cómo logramos la eliminación del virus de la hepatitis C? ¿Con qué? Pues con la prevención, favoreciendo el acceso, por supuesto, a los tratamientos, con un régimen simple pangenotípico que afortunadamente contamos con él en el país, vigilancia de pacientes expuestos a factores de riesgo permanente una vez que han sido curados de hepatitis C. ¿Con quiénes? Pues ampliando la base de médicos tratantes, no solamente especialistas, sino médicos de primer contacto, hacerlo con grupos específicos de pacientes, a lo que llamamos microeliminación, atención por especialista en los casos que lo ameriten, por ejemplo, aquellos pacientes con cirrosis, con falla renal, o pacientes con cirrosis descompensada, donde
aumentando los centros de atención de virus de hepatitis C, haciendo circuitos asistenciales para que esto sea más fácil, evaluación del grado de fibrosis por métodos no invasivos disponibles, que es lo que también debemos evaluar, y por supuesto disminuyendo la tramitología, ¿no? Haciendo la simplificación administrativa, generando un diagnóstico en el menor número de pasos posible y por supuesto hacer que todo paciente que esté infectado por virus de la hepatitis C tenga acceso al tratamiento. Para eso, precisamente existe el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C, que está derivado, por supuesto, del compromiso global con la OMS, como lo dijimos previamente. Y en México, por supuesto, existe este programa de eliminación, ya que el tratamiento con antivirales de acción directa está disponible y es gratuito para todas las personas que viven con infección crónica. De tal manera que, a manera de conclusión, en mi participación les puedo decir que debemos hacer concientización del público en general y personal de salud, que debemos identificar y diagnosticar lo más pronto posible a todos los casos de hepatitis C y, por supuesto, a todos esos casos detectados, tratarlos y curarlos, ya que la curación es posible por los antivirales de acción directa con los que contamos. Debemos diseñar y aplicar estrategias de tamizaje en todos los grupos de riesgo que ya conocemos, pero también debemos considerar la microeliminación con especial foco en aquellos grupos de riesgo específicos en cuanto sea posible y, por supuesto, una vez diagnosticados, proporcionar el manejo integral a los pacientes en puntos de atención múltiples de la manera más simple posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. A continuación, tengo el enorme gusto y el gran honor y placer de presentarles a ustedes a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Graciela Castro Narro, la doctora por todos conocida a nivel de México, a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Es la vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, es expresidenta de nuestra Asociación Mexicana de Hepatología, es jefa de hepatología y trasplante en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México y es médico adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora Graciela, muchísimas gracias por participar con nosotros. La dejo con el tema Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, por esta amable presentación. Quiero agradecerte la invitación y agradecer la oportunidad para hablar de este tema a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y desde luego un gusto compartir pues este foro con todos ustedes, con la doctora Juanita Pérez, con la doctora Marlene Ruiz. Y bueno, pues en este tema tan interesante que es acerca del Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C que tenemos en México. Quiero tocar brevemente estos puntos en la agenda. Y en cuanto a la epidemiología, pues podemos ver claramente que el virus de hepatitis C sigue siendo un problema de salud pública a nivel nacional. A nivel internacional, por ahí en Europa y en Estados Unidos, ya ha disminuido mucho la hepatitis por virus C. Y aquí en México, pues vamos rumbo a la eliminación, definitivamente, como nos dice el doctor Nico. Y es que definitivamente se trata de que vamos a disminuir de una manera muy importante la cirrosis hepática y que esta cirrosis hepática se descompense. Desde luego va a disminuir el carcinoma hepatocelular y va a disminuir también el número de personas que llegan a trasplante por hepatitis C. Aquí vemos cómo del año 1992 al 2016, 60% de los trasplantes de hígado fueron por hepatitis C. Estamos hablando hasta el 2016, pero afortunadamente ha ido evolucionando el tratamiento de tal manera que el tratamiento
para virus de hepatitis C con los antivirales de acción directa lo tuvimos desde el 2017. Y en este tiempo que hemos ido tratando a los pacientes y que hemos ido trabajando a pesar de la pandemia, que hemos ido trabajando en diagnosticar más pacientes con virus de hepatitis C y que tenemos la oportunidad de tratarlos en todas las instituciones de nuestro país, en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, pues afortunadamente en algunos hospitales se cuenta con tratamiento y además de Sencida, que cuenta con los CAPACITs, que son centros en donde se pueden tratar los pacientes de hepatitis C. Y empezamos a tratar más pacientes desde el 2017, de tal manera que la primera causa de trasplante hepático, que era la hepatitis C en el 2000, hasta el 2016, actualmente ya México ha cambiado y la primera etiología de cirrosis hepática en nuestro país son las enfermedades metabólicas y posteriormente siguen las hepatopatías por alcohol y la hepatitis por virus C pasa a ser la tercera causa como etiología de cirrosis y aquí podemos ver en todas las edades cómo en esta parte roja empieza a aumentar la etiología metabólica, posteriormente le sigue la de alcohol, que también se encuentra aumentando un poco, y encima de todo estas dos etiologías pueden ir combinadas, y cómo afortunadamente con el tratamiento para virus de hepatitis C va disminuyendo la etiología como causa de cirrosis hepática y por supuesto de trasplante. En cuanto a metas de eliminación de las hepatitis virales por la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, pero también se trabajará en la hepatitis B, además de la hepatitis C, se trata de llegar a un diagnóstico del 90% de las personas y a tratar el 80% de las personas diagnosticadas. Y esto nos va a permitir una reducción de 90% en las nuevas infecciones y una reducción del 65% de la mortalidad por virus de hepatitis C. Afortunadamente, en México contamos con el Plan Nacional de Eliminación y, como les decía, desde el 2017 se tuvo acceso pues, a los antivirales de acción directa. En el 2019 hubo una estrategia de triple optimización por el sector salud y en el año 2020 el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C como atención primaria de la salud. Pues en el 2020 estábamos en mera pandemia. Entonces, en algunas instituciones siguieron diagnosticando y tratando aún la pandemia, pero en muchas otras que veíamos de todo tipo de enfermos, pues tuvimos que parar un poquito este programa. Pero bueno, afortunadamente, contamos con este plan de eliminación de la hepatitis C en nuestro país y es uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con acceso a estos medicamentos. El Plan Nacional de Eliminación consiste en que todas las personas que tienen virus de hepatitis C deben de ser tratadas. Sí, y no debe de haber discriminación, desde luego, todas deben de recibir tratamiento. Y bueno, pues este tratamiento se debe de dar a todas las personas, pero como decía Nico, pues es importante que vayamos a tamizar a todos los grupos de riesgo. Todos los grupos de riesgo que tienen mayor posibilidad de tener virus de hepatitis C. Pero pues actualmente también se está trabajando dentro del Plan Nacional de Eliminación en una guía para virus de hepatitis C que se va a distribuir a todas las
clínicas de primer nivel de atención, de tal manera que se va a lograr que aumente el número de personas que se traten. Aumentará también el número de médicos que traten y diagnostiquen virus de hepatitis C, y en estas guías se recomienda que todas las personas tienen derecho a hacerse un tamizaje, o sea, todas las personas, aunque no tengan factores de riesgo, deben de hacerse una prueba rápida para virus de hepatitis C. Y se ha visto que esto es costo efectivo y se ha visto que además da buenos resultados. Entonces, además, dentro de las personas que tienen factores de riesgo, todas deben de hacerse una vez por lo menos en la vida una prueba rápida para detectar anticuerpos para virus de hepatitis C. Dentro del Plan Nacional de Eliminación se ha trabajado en los grupos de riesgo y en uno de ellos en que se ha trabajado intensamente, sobre todo en SIDA y los capacits, pues es en aquellas personas que viven con VIH o que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, pues a todas estas personas se les hace una prueba rápida para detectar virus de hepatitis C. Además de esto, trabajan también promotores comunitarios para hacer mayor promoción y mayor detección de virus de hepatitis C. De tal manera que los pilares del Programa Nacional de Eliminación es que todos tengan un acceso a pruebas y tratamiento, es decir, un acceso universal a sofosbuvir, velpatasvir y a glecaprevir, pibrentasvir, dependiendo la indicación de los pacientes. Si es un paciente que tiene una cirrosis hepática descompensada o que no la tiene, y como nos decía Nico, el medicamento pangenotípico y panfibrótico, vamos por sofosbuvir, velpatasvir y glecaprevir, pibrentasvir, pues la utilizamos más para aquellas personas que tienen un deterioro de la función renal con un filtrado glomerular de menos de 30. También dentro de los pilares del Programa Nacional de Eliminación es que hay una integración interinstitucional de acciones e información y un enfoque de atención primaria de la salud. Es decir, no debe de tratarse únicamente en unidades especializadas, sino desde una atención primaria de la salud. Y desde luego con estrategias focalizadas en las poblaciones más afectadas. Y se tiene este objetivo centrado en personas y centrado en comunidades, dando educación para la salud y prevención con reducción de daños. Es decir, siempre indicando de qué manera se puede prevenir la infección por virus de hepatitis C, ya sea de una manera primaria o las personas que ya se curaron, cómo prevenir para que no vuelvan a adquirir la infección, sobre todo si tienen factores de riesgo. De aquí podemos ver cómo hay un aumento importante en las unidades para la atención del virus de hepatitis C, como en el 2019, que apenas empezaba a hacerse esta estrategia y que aún no teníamos el Plan Nacional de Eliminación. En México, estos puntitos verdes se encuentran con unidades para atención de virus de hepatitis C. En el 2020, afortunadamente, estas unidades aumentaron de una manera importante, y si vemos en esta parte de la diapositiva, poniendo un ejemplo de uno de los estados donde había menos personas tratadas, cómo aumentó de una manera muy importante estas unidades en el estado de Oaxaca, y afortunadamente muchas personas se han visto beneficiadas con este tratamiento. Además de tener los medicamentos necesarios para el tratamiento de virus de hepatitis C y haber aumentado el número de unidades tratantes, también se hace educación para la salud. Hay un curso en línea de actualización en el diagnóstico y tratamiento temprano de la hepatitis C. Todos se pueden inscribir, tomar el curso de EDUCATS y de esta manera tener el certificado para tratar pacientes con virus de hepatitis C. Hay un programa también dentro del Plan Nacional de Eliminación con las telementorías.
y las telementorías se conversa con médicos de cualquier estado de la República que tengan algún caso complicado, algún caso que quieran comentar, y hay reunión con con los especialistas, con hepatólogos, con infectólogos. Nos conectamos por telementoría en diferentes estados y vamos repasando los casos de los pacientes complicados, y pues de esta manera tenemos unas sesiones muy pues importantes que nos hacen aprender cada vez que nos reunimos, y les estoy hablando que esto puede ser a lo mejor cada semana con diferentes médicos de diferentes estados. Algunos otros elementos para educación y para capacitación, como boletines, hay diferentes webinars también, y también se trabaja en diferentes congresos para que haya mayor número de médicos tratantes, incluyendo también líderes comunitarios para mayor detección y promoción de la hepatitis C. También es importante mencionar que este programa cuenta con una plataforma en donde se deben de ir registrando todos estos pacientes, y es el sistema de información estandarizado centrado en las personas, se le llama AMATES, y ahí se van registrando todos los pacientes que se van tratando para virus de hepatitis C. Definitivamente, en cuanto a esta plataforma, aún falta mucho para que la tengan más unidades, para que la tengan más centros, y de esta manera se lleve un mayor registro, porque seguramente tenemos un subregistro de los pacientes que están diagnosticándose y tratándose. También es importante mencionar que el tamizaje en todas las entidades federativas pues se ha hecho de una manera muy importante, pero dentro de este tamizaje se han tratado pocos pacientes. Todos estos pacientes en verde realmente son muy pocos, entonces se debe de trabajar en que todos los pacientes que salgan positivos de ese tamizaje se traten absolutamente todos. Si llegamos a lograr este objetivo, entonces México se pinta de verde con un avance significativo para el año 2030 y que no quedemos hasta el 2052. También se ha avanzado mucho en tamizar a todas las personas que viven con VIH en todos los estados de la República, y todos los positivos están siendo tratados. Y desde luego se trabaja también intensamente en las personas que utilizan sustancias, que de esto les hablará la doctora Juanita posteriormente, que este grupo tiene una prevalencia muy elevada de virus de hepatitis C. Se trabaja también en las personas privadas de la libertad, y siempre con una planeación estratégica dentro de la Organización Panamericana de la Salud, y también dentro del Plan Nacional de Eliminación hay un observatorio que va viendo los tamizajes, los diagnósticos y tratamientos, y ayudando para que esto mejore, con un gran impacto en la salud de la población, que se ha logrado ya, que se ven resultados ya, que se ha hecho una prevención de 24.900 casos nuevos y de carcinoma hepatocelular, y vidas salvadas de 37.600, y se tiene planeado hasta del 2015 hasta el 2030. Y aquí se puede ver la disminución tan importante del total de casos con hepatitis C. De esta manera se logra mejorar, se trabaja también en tener una innovación y campañas con participación de todas las personas, incluyendo las personas de la sociedad civil, como esta campaña que se llama Yo Ya Sé, y que afortunadamente acaba de ganar un premio por el gran impacto que se tuvo. El Observatorio Nacional está formado por líderes comunitarios, está coordinado por Censida, pero lo forman todas las instituciones como el INSABI, el IMSS, el ISSSTE y también CONADIC, incluyendo que es muy importante tomar en cuenta salud mental, adicciones, para que trabajen dentro de este Observatorio Nacional. Y bueno, finalmente quiero mencionar
que pueden hacerse solicitudes por vía correo electrónico con el objetivo de brindar una atención a las personas en prevención y tratamiento. Se puede escribir a este correo electrónico si tienen por ahí alguna persona para tratarse para virus de hepatitis C, y puede ser vinculada al IMSS, al ISSSTE o bien al INSABI. Aquí les dejo entonces este correo para lo que se les pueda ofrecer. Se han recibido alrededor de 453 solicitudes en el 2021 y estas han sido atendidas y resueltas. Y en Capacits también se vinculó a 63 personas a tratamiento. Entonces lo pueden utilizar sin ningún problema. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Graciela, por tu excelente presentación. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, de quien también tengo mucho gusto y me siento muy contento de que haya aceptado nuestra invitación para participar. Y ella es la doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar. Ella es un médico especialista en medicina interna, es gastroenteróloga y es hepatóloga clínica, especialista en trasplante hepático también, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y ella nos hablará sobre la microeliminación del virus de hepatitis C en poblaciones vulnerables. Adelante, Juanita, muchas gracias por participar. Gracias, Nicolás, por la presentación. De verdad que es un honor estar con ustedes en esta noche compartiendo esta sesión y compartiendo con colegas hepatólogos, pero que también son amigos muy queridos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta oportunidad. Como mencionó Nicolás, les voy a hablar en los siguientes minutos sobre microeliminación del virus de hepatitis C en poblaciones vulnerables. Y en los siguientes diapositivas voy a abordar estos 4 puntos. Quiero iniciar con la definición de poblaciones vulnerables, que es considerado el grupo de personas, pacientes, que constituyen un grupo heterogéneo, que son de alto riesgo y que definitivamente es un objetivo importante de la microeliminación del virus de hepatitis C. En función de la preocupación que existe para este grupo sobre el acceso al tratamiento, la toxicidad y eficacia de los antivirales de acción directa, porque son pacientes que tienen comorbilidades, la adherencia y particularmente el potencial de reinfección. Por lo tanto, aquí se incluyen pacientes usuarios de drogas intravenosas, pacientes privados de la libertad, pacientes coinfectados con el VIH, pacientes en hemodiálisis, pero también no hay que olvidar a las comunidades indígenas, los inmigrantes, los hijos de mujeres con infección de virus de hepatitis C y los pacientes que están en instituciones psiquiátricas, que es un grupo bastante olvidado y difícil, y que además son pacientes que tienen mucho riesgo, no solamente por la condición o enfermedad psiquiátrica, sino el comportamiento, y son pacientes que a veces están reingresando constantemente. Cada país debe definir de todos estos poblaciones cuáles son la prioridad de acuerdo a las características de la región. Y definitivamente también la hepatitis C es más prevalente en estos grupos. Aquí vemos esta gráfica que se ha presentado en diferentes conferencias, donde la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos hizo el cálculo de la prevalencia de acuerdo a los grupos vulnerables, y vemos cómo en esta base la representan los usuarios de drogas intravenosas, y que a mayor número de años la prevalencia también lo va a hacer. Pero ¿qué hay de las estadísticas a nivel nacional? Se ha determinado que en pacientes en hemodiálisis representa el 6.7%, coinfectados con VIH 12.1%, pacientes privados de la libertad 3.3%,
y aquellos pacientes reclusos con antecedentes de droga intravenosa llega a ser más del 40%. El del lado izquierdo vemos este mapa donde se hizo una actualización del estatus de la infección de virus de hepatitis C y la distribución por estado según el género femenino y masculino. En esta tabla vemos que clasificaron, en este estudio que fue un metaanálisis y revisión sistemática, clasificaron a los pacientes en grupos de bajo riesgo y de alto. Y se calculó la prevalencia ponderada, media ponderada, y vemos del lado derecho que los pacientes privados de la libertad estuvo en 39.6, seguido de usuarios de drogas intravenosas 35.8, pacientes en diálisis 11.8 y aquellos pacientes que tienen riesgo de infecciones de transmisión sexual en 0.67. Personal de salud 1.65. Cuando se evalúa la situación de las comunidades indígenas, hay datos muy limitados en América Latina y en un estudio colombiano se encontró una prevalencia de anticuerpos contra la hepatitis C del 5.7% entre los amerindios pertenecientes a 4 grupos étnicos. En México hay reportes enfocados en hepatitis B en la comunidad huichol. Elementos limitantes para alcanzar y tratar este grupo es el aislamiento, la ubicación rural, la situación económica que viven, sobre todo la pobreza, barreras de comunicación, creencias culturales y religiosas. Hacen falta estudios enfocados en este grupo de pacientes para diseñar mejores estrategias del programa de microeliminación. Los hijos de mujeres infectadas con virus de hepatitis C, sabemos de que existe un tamizaje en todas las mujeres que se captan al momento del diagnóstico de embarazo y se ha determinado actualmente que el riesgo de transmisión del virus de hepatitis C en mujeres seropositivas a sus hijos es de 10.8%, considerado bajo, pero cuando los hijos de estas pacientes o de estas mujeres son diagnosticados positivos, pues existe un reto para tratarlos. Primero, que a pesar de que se pueden detectar anticuerpos a partir de los 2 meses, hasta los 15 meses se siguen detectando anticuerpos de la madre. La otra situación es la no aprobación todavía de los antivirales de acción directa a menores de 12 años. Por estos motivos, estos niños permanecen infectados durante un tiempo prolongado, por lo que requieren hacerse pruebas periódicas de función hepática y cuantificar la carga viral hasta que alcancen una edad en la que sean elegibles para el tratamiento. Los pacientes que reciben o que son pacientes de unidades de hemodiálisis, cada vez se ha disminuido más porque se captan a tiempo y las medidas o las pruebas de tamizaje se aplican con mayor frecuencia, pero la prevalencia en este grupo de pacientes es mayor en comparación a la población en general. Afortunadamente, los antivirales de acción directa son bien tolerados y cada vez más existen diversas estrategias para la prevención, como la mejora de la atención, la prevención de la transmisión del virus de hepatitis C, evitar el retraso en el inicio del tratamiento y aquellos que están en lista de espera para trasplante renal, que se hagan los esfuerzos para recibir el tratamiento previo al procedimiento. Y también disminuir la tardanza en el diagnóstico, sobre todo si estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplir el programa de microeliminación. Y los inmigrantes, que es una situación que cada vez se ven en distintas partes del mundo, hay factores que van a ser muy relacionados a la prevalencia de la hepatitis C en países del país de origen, cuántos países son visitados y las condiciones durante el viaje que siempre son muy malas. La prevalencia en algunos estudios está en 1.9% de que estos pacientes puedan tener un anticuerpo positivo para hepatitis C. Y las limitaciones es que todavía falta mucho conocimiento cómo abordar, o sea, cómo captar a estos pacientes. El movimiento es muy importante y la no disponibilidad de atención primaria para estos pacientes. Aquí hace falta mucho por trabajar. Y otro grupo que se mencionaba en la presentación de la doctora Graciela son los pacientes coinfectados, que
ya se están captando, se están tratando. Y en este estudio que les presento es un estudio realizado en Australia del 2016 al 18, donde se incluyó 200 pacientes en un estudio prospectivo y se comparó los captados en atención primaria y de tercer nivel. De acuerdo a las localidades evaluadas, se consideró un alcance de atención en 85%. La respuesta viral sostenida a las 12 semanas fue 98.2 y no hubo diferencia entre la atención que se dio en los médicos de primer contacto y los que estaban en atención de tercer nivel. Y vemos acá en esta gráfica la disminución de forma significativa de la incidencia de hepatitis C en este grupo de pacientes. Por lo tanto, los autores concluyeron que esto es cada vez más evidencia de que es posible lograr la microeliminación de la hepatitis C en los pacientes que tienen también VIH. Y en este otro estudio, que fue una cohorte francesa en clínicas de forma ambulatoria, se incluyó de pacientes elegibles 601 pacientes, 445 evaluados, pero de estos 151 tuvieron anticuerpos positivos y 110 elegibles para tratamiento porque tenían carga viral positiva. Al momento de la publicación del estudio, 51 pacientes iniciaron el tratamiento en el primer año y 35 pacientes después. La respuesta viral fue alta, 96%. Únicamente dos pacientes falló al tratamiento. Un caso de reinfección reportada y a pesar que el 72% de los pacientes tuvieron algún síntoma, todos lograron cumplir el esquema indicado. Entonces, esto aporta información de que si se siguen adecuadamente, se puede lograr la respuesta viral sostenida. La tasa de fallo es muy baja, así como la de reinfección. Los pacientes privados de su libertad son pacientes que también es un reto y que hay puntos claves a tomar en cuenta, como la detección de la infección, eliminar las barreras al tratamiento, adaptar al tratamiento a la situación penitenciaria, es decir, el tiempo de estancia en la prisión y la posibilidad de que estos pacientes sean trasladados, o sea, que hay que seguirlos y asegurar la continuidad una vez que estos pacientes ya pues son excarcelados. Porque también un punto necesario es evitar infecciones y reinfecciones. En este estudio mexicano se determinó factores de riesgo para la prevalencia en pacientes privados de la libertad y se vio que el antecedente muy importante que son usuarios de drogas, y como vemos acá en la tabla, estos factores de el uso de las drogas y sobre todo el compartir materiales utilizados para la aplicación de las drogas o jeringas, pues obviamente incrementa más la posibilidad de que estos pacientes se infecten. Y por lo tanto, este estudio concluyó que los servicios de diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C y los programas de reducción de daños para usuarios de drogas inyectables que se encuentran privados de la libertad deben integrarse para el control de la epidemia de la hepatitis C en el país. Siempre hay un temor o algo que a todos nos hace pensar de que no queremos reinfección en los pacientes o qué tanto es la tasa de reinfección en estos grupos vulnerables. Y en este estudio, donde se evaluaron pacientes coinfectados y usuarios de drogas, se clasificó a los pacientes en 3 grupos: bajo riesgo, alto riesgo y los coinfectados. Y vemos que sí, si bien es cierto, los coinfectados tuvo más prevalencia que los otros, pero de forma global se consideran que es baja. Pero sobre todo en estos grupos es importante el acompañamiento y las estrategias de reducción de riesgo para pues tener menos factores que lo lleven a reinfectarse. Y otro grupo que sigue siendo como la base o la mayor prevalencia es los pacientes de droga que usan drogas inyectables o intravenosas. Y este es un modelo, un estudio interesante que se realizó en la zona fronteriza con Estados Unidos, específicamente en la ciudad Juárez. Y lo que hicieron este grupo de investigadores fue adaptar un modelo matemático previo que habían diseñado, y ellos se plantearon, cuál es la necesidad de usar las entidades de acción directa
más la reducción de daños para alcanzar el objetivo planteado por la OMS. Esto fue pues a partir del 2021, que es el estudio, a llegar al 2030, tomando en cuenta la característica epidemiológica de la prevalencia muy alta que hay en este grupo de pacientes, 92% en Ciudad Juárez. Y que para poder reducir en un 80% los casos de hepatitis C, ellos estimaron que se requieren 910 tratamientos con antivirales de acción directa por cada 10,000 pacientes por año en Ciudad Juárez. Y este dato importante, que si la terapia de sustitución con agonista opiáceo y los programas de reducción de daños o los programas de agujas y jeringas se amplían en un 50%, esto va a determinar que entre un 30-40% menos de pacientes usuarios de drogas tendrían que recibir tratamiento cada año. Esto es un dato pues muy importante. Y aquí hacen una comparación, o sea que este es el tiempo restante para poder llegar al año que se fijó de meta de la OMS. Si solo se utilizan antivirales de acción directa, un estimado de 8,190 pacientes necesitarían tratamiento versus 6,255, que sería una reducción del 25%, aquellos que además del tratamiento se incremente un 50% esta terapia de sustitución de opioides y el programa de agujas y jeringas, o sea, una cobertura de intervención combinada. Son datos muy interesantes, pero que sí se requiere esfuerzo para poderlos llevar a cabo y que sí exista una disminución significativa de la prevalencia de la hepatitis C en estos grupos. Retos, a pesar de que ha habido muchos avances y a pesar de que la pandemia de COVID se atravesó, se sigue trabajando, pues siempre un punto importante va a ser el acceso al servicio de la salud, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y vincularlos a estos pacientes para que sí puedan cumplir el tratamiento, alcanzar la respuesta viral sostenida y el acompañamiento de acuerdo a la población vulnerable que estemos hablando. El entrenamiento y la concientización de los médicos de primer contacto, que creo que son muy importantes, son los primeros que entran en contacto con el paciente, y luego el engranaje que hay con el resto de los actores que participamos en todo esto. Y finalmente, la eliminación de estigmas, porque estos pacientes todos tienen derecho a recibir el tratamiento, porque así se puede lograr la cura y disminuir de esta manera complicaciones y sobre todo la mortalidad a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juanita, por la excelente presentación, por supuesto. Con esto terminamos las exposiciones de los participantes en esta sesión. Y yo quiero invitar a todas las personas que están conectadas a nuestra sesión que nos envíen sus preguntas, por favor, a través del chat, con las cuales vamos a iniciar los próximos 10 minutos que nos quedan restantes de la sesión para poder esclarecerlas. Entonces, si nos hacen favor de irlas enviando, con todo gusto yo las voy a ir anotando. Primero que nada, yo quiero agradecer la participación de ambas, Juanita, Graciela. Fabulosas las dos presentaciones, muy claras, muy objetivas, con un, sobre todo, a mí lo que me gustó mucho es con un enfoque de conciencia, ¿no? Con un enfoque de que tenemos que concientizarnos nosotros mismos y mandar este mensaje, sobre todo, a toda la población de médicos de primer contacto, pero también a nosotros mismos. Yo creo que todavía dentro de nosotros mismos, dentro de los gastroenterólogos, los hepatólogos y gente que podemos estar en contacto con esta infección, todavía nos quedan de repente algunas dudas, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo quisiera preguntarles, quien guste contestar, aquí hay una pregunta en el chat que dice, el personal de salud, refiriéndonos al personal de salud, ¿todos tenemos que realizar este tamizaje o quiénes específicamente, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí, si me permites contestar. Claro, adelante. Nico. Claro, Bueno, Chela.
El personal de salud definitivamente somos personal de riesgo y todos debemos de realizarnos una prueba rápida para detección de anticuerpos de virus de hepatitis C. O sea, nosotros, el personal que trabaja en el hospital, el personal de limpieza, las enfermeras. Entonces, el hacer este tamizaje en el hospital es muy bueno. Pero además, como les decía, eh, ya está dentro de las guías que van a salir próximamente, que todas las personas, todas, aunque no tengan factores de riesgo, es recomendable que se hagan una prueba para anticuerpos para virus de hepatitis C. Y es como lo han mencionado ustedes, o como lo mencionó Nico, un piquetito, o sea, en el dedo, Exacto. y se hace muy rápido, se da muy rápido el resultado en unos minutos y se sabe si te es positivo o no. Y desde luego que si se tiene factores de riesgo y se forma parte de un grupo de los que mencionó la doctora Juanita, pues con más razón hay que hacerlo. Entonces, todos. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Todo, y ahora sí, como dijeron, que a todos, ¿no? Sí, y A nosotros todos. con mayor razón que tenemos esos factores de riesgo, de alguna manera exposición accidental, ¿no? De alguna manera este tipo de secreciones. Hay otra pregunta en donde dice si ustedes conocen algún reporte de pacientes con daño dual en pacientes con hepatitis C y obesidad en específico. Sí, bueno, Adelante, aquí Juanita. voy a comentar. Adelante. Sí, hay varios reportes donde incluso se incrementa la prevalencia de pacientes con esteatosis hepática y no solamente esto, ya que ya tienen NASH y porque siempre se ha comentado que los médicos de primer contacto, internistas, gastros, hepatólogos, ya no vamos a ver con este advenimiento de que se incrementa la enfermedad metabólica, ya no vamos a ver pacientes de una sola enfermedad hepática. Entonces sí puede pasar que tengamos el paciente con hepatitis C, pero que también tiene esteatosis hepática, no solamente por factores metabólicos de obesidad, sedentarismo, dislipidemia, diabetes, sí, o porque incluso también sean consumidores de alcohol, puede pasar, sino también por características propias ya del virus. Y también hay reportes que en estos pacientes, una vez curados de la hepatitis C y en su seguimiento, si tienen mucho factor de riesgo metabólico, estatosis hepáticas, pueden tener riesgo de hepatocarcinoma. Entonces, ya sea de que un paciente tenía fibrosis avanzada o cirrosis, o sin fibrosis avanzada, pero que sí tiene estatosis hepática. Entonces, como quiera, puede haber asociación entre estas dos patologías. Claro, así es. Graciela, aquí hay una pregunta que está relacionada a un comentario que hiciste, que no solamente se trata de la eliminación del virus de la hepatitis C, sino también del virus B. Entonces, sí, aquí nos preguntan si cuáles serían o si ya existen estas estrategias también para la eliminación del virus B. Sí, bueno, afortunadamente con el virus B tenemos desde hace mucho tiempo la vacuna. Y de repente se ha escaseado y tal, pero bueno, afortunadamente contamos con la vacuna y esa es una gran ventaja. Y a lo mejor, qué bueno que hicieron esta pregunta porque sí hablamos mucho de la eliminación del virus C, pero poco de la del virus B. Afortunadamente, en todos los pacientes que son positivos para virus de hepatitis C dentro del mismo Plan Nacional de Eliminación, al ser positivos y tener esta prueba de anticuerpos positivos, esta prueba rápida, se les hace también antígeno de superficie para hepatitis B. Entonces, ahí ya se está trabajando para detección del virus de la hepatitis B. También a los pacientes con coinfección se les hace también el antígeno de superficie para virus de hepatitis B. Y bueno, afortunadamente también se cuenta ya con tratamiento para virus de hepatitis B. Se está trabajando al mismo tiempo que se ha hecho esta guía de hepatitis C,
una guía también para unidades de primer nivel de hepatitis B. Entonces, por ahí van a salir juntas y bueno, pues esperemos que se pueda hacer mucha difusión. Si puedo conseguir antes, pues se las paso por ahí a Juanita, al doctor Nicolás, para que pues le den una revisada porque incluso pueden opinar de ellos. Y también habrá una tercera guía que es muy importante para prevención y todo esto de reducción de daños que debemos de trabajar en las personas para evitar la reinfección. Claro, muchas gracias, sí. Y Juanita, en relación también a algunos comentarios sobre los grupos vulnerables, esta pregunta me parece pues bastante interesante y digamos compleja, porque dice, ¿cómo podemos asegurar el apego al tratamiento continuo en pacientes con enfermedades psiquiátricas o adicciones, por ejemplo, o al alcohol, con poca red de apoyo familiar? Entonces, sí es todo un tema, ¿no? Ese es el punto. Es una pregunta bien compleja porque este tipo de grupos o de pacientes, definitivamente la familia sería para nosotros, el personal de salud, pues como un apoyo muy importante. Y al no tener de esto, se necesitarían estrategias, pero ya de organización de el acompañamiento del personal de salud, no solamente detectar en el caso de los pacientes que están hospitalizados en instituciones psiquiátricas, sino cómo ir o llegar a estos pacientes, pues ahora sí que sería en sus unidades habitacionales, porque si ellos no llegan a nosotros tendríamos que irlos a buscar para ver qué sucedió, para ver si terminaron el tratamiento. Y no solamente terminarlo, sino que confirmar la respuesta viral sostenida, qué otros factores pues están determinando riesgo de reinfección, pero eso exigiría mayor organización de los sistemas de salud. Claro, así es. Hay un mar de preguntas, y a mí me encanta esto porque la gente está muy interesada en estas situaciones y no quiero dejar pasar estas dos porque, bueno, son preguntas muy sencillas en el sentido de que si pudiéramos repetir el correo electrónico en donde se pueden solicitar evaluaciones para estos pacientes, como nos platicabas, Graciela, y la manera, ahora verán, sí, pues básicamente eso, ¿no? De cómo podemos, si podíamos poner pues el correo electrónico nuevamente para eso, donde se puede accesar para mandar candidatos a tratamiento por virus de hepatitis C. Sí, claro que sí. Ahora, bueno, no sé si pueda compartir o quieren que se los escribo en el chat. Ajá, también esa puede ser una buena idea. Porque, yo creo que se los escribo en el chat para que lo tengan. Y ahora también estaba preguntando. Como si fuera una pregunta y respuesta, ahí lo puedes escribir también para que todo el mundo lo pueda ver. Perfecto, ahí se los escribo en un momento. Ok, perfectísimo, muy bien. La verdad de las cosas es que es un tema muy apasionante en ese sentido y hay muchas dudas, muchas inquietudes, pero lo que más me ha gustado de todo este mar de preguntas que les digo es el interés por decir, oigan, y en todas las clínicas de salud en el país están disponibles estas pruebas de hepatitis C, ¿cómo puedo empezar a tamizar? ¿Cómo puedo mandar a los pacientes? Y eso es justamente el objetivo de esta sesión, estimular a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos está viendo a través de esta plataforma y a través de la MG, para estimularlos a que tamicen, a que revisen, a que envíen. Y también nos preguntaban por aquí la dirección de cómo poder tomar el curso y el diploma para el manejo de la hepatitis C, Graciela, también si también lo de también educar, es una buena opción. Eso también voy a poner entonces lo de educar para exactamente. que son 8 horas. Bueno, pero son 8 horas que vamos a invertir a beneficio de un montón de pacientes, ¿no? En ese sentido, para poder decir, como decíamos, Graciela, para no quedarnos cortos, porque suena desafortunado en las diapositivas que yo puse que se estaba proyectando que nosotros íbamos a lograrlo hasta 2051. Sí. A ver, no.
hay que ponernos las pilas para podernos poner en verde por lo menos en el 2030, que estemos bien avanzados en esa parte. Si es que no lo hemos podido lograr para el 2030, por lo menos que estemos muy, muy avanzados en esa parte. También, si quieres, Graciela, y no sé si tienes ahí la dirección, ahí la puedes mencionar también a voz viva, por si acaso no se captará acá en el chat. Hepatitis C, y aquí es hepatitis C @salud.gov.mx. Excelente. Y Excelente. ahí la vamos a enviar, hepatitis C @salud.gov.mx. Creo que ya la envié, espero que sí haya salido, le puse ahí que es para todos. Ajá, sí, en teoría. Uh-huh. Así es, perfecto, muy bien, excelente. ¿Salió? Bueno, pues en esta hora que hemos estado hablando sobre hepatitis C, hemos tenido muchos mensajes también de felicitaciones, muchos saludos. Yo estoy muy contento y les agradezco mucho a ambas. Como decías bien, Juanita, no solamente es participar en la ciencia, sino participar de la amistad que me jacto de tener con ambas. Me da muchísimo gusto verlas a ambas, me dio mucho gusto que nos ayudaran y que participaran en esta sesión, y a obvio de tiempo, ya son las 9:04, creo que podemos dar por terminada nuestra sesión ordinaria de la AMG. Si la doctora Marlene Ruiz nos quiere apoyar. Muchas gracias, un placer escucharlos y qué bonito es ver todo este plan que tienen tan grande a nivel nacional, y es un gusto poderlos escuchar. Nuevamente agradecer a todos los que se conectaron y recordarles que esta sesión se queda grabada en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Si ustedes quieren volver a ver o necesitan lo que nos preguntaban, Claro. ¿no? Las páginas, el dato específico, está grabada en la página de la AMG. Es de libre acceso, no tienen que ser socios, y ahí lo pueden ver. Pues no me queda nada más que darle las gracias. Excelente esta sesión. Y también invitarlos para nuestra próxima sesión, que es de gastropediatría, en donde vamos a estar hablando el día 26 de mayo sobre enfermedad o toda esta cuestión pancreática en los niños, ¿no? Entonces están súper invitados. Y pues buenas noches y nuevamente muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.